El programa Espacio para la Niñez ha sido declarado de interés para la comunidad por la Municipalidad de San Isidro a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La niñez tiene un espacio nuevo. La niñez tiene un espacio bueno. Un espacio para ir paso a paso, aprendiendo y seguir viviendo. Un tesoro para descubrir, un camino para seguir. Darle tiempo a lo que está creciendo. La crianza desde esa panza. Y para pensar, guiar, crecer y acompañar cada vez. Tu espacio para la niñez. Espacio para la niñez. Espacio para la niñez. Hola, bienvenidos a un nuevo espacio para la niñez. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. Bueno, hoy los queremos invitar a compartir unas notas muy especiales. Tienen que ver con el tema de los desvíos en el desarrollo infantil. Para eso consultamos a una neuropediatra. Ella nos va a hablar de por qué y cómo es que llega un niño a un consultorio de un neuropediatra derivado por un pediatra. Por ejemplo, para que tengamos una idea, es los niños que, por ejemplo, no se sientan a una edad más o menos promedio, más o menos 6, 7 meses, los niños que no caminan alrededor del año, qué es lo que sucede con ellos, cuando no se adaptan medianamente a lo que es la vida familiar y social. Y en esta línea vamos a seguir trabajando en el programa, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente. ¿Qué pasa en casa y qué le pasa a los papás cuando tienen un bebé antes de lo previsto? Cuando el bebé nace antes, los bebitos prematuros. Por eso nos va a contar Ana María Menéndez, la doctora, desde su especialidad, qué pasa en casa y qué tienen que tener en cuenta ustedes, además del dispositivo médico, para poder acompañar emocionalmente a esos bebitos que llegaron un poquito antes a casa. Y bueno, cuando estos bebitos que están en neonatología deben ser asistidos y tratados, hay una especialidad que es la kinesiología, especialista en neonatología. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo trabaja con estos niños? ¿Qué es lo que hace? Y nos va a contar una especialista en el tema. Y otra especialista en el tema, pero una fonoaudióloga. Esta fonoaudióloga nos va a contar algo que para nosotros es bastante novedoso, que tiene que ver con el rol de un fonoaudiólogo. No es solamente el tema del lenguaje, del poder hablar bien, de cómo pronuncian la palabra los chicos, sino también se ocupan de la voz y de la deglución. Muy importante para tener en cuenta con los bebés y con los niños pequeños. Así es. Y bueno, en el último bloque tenemos una nota muy importante, muy especial, que se refiere a los niños que tienen dificultades, que tienen sensibilidad especial, que no sabemos muy bien a veces qué les sucede, que parece que les sale una ampollita, que se lastima con frecuencia. Bueno, sobre esto, pero tratado con mucha dedicación, nos va a hablar su directora, la directora de la Fundación Debra. Nos va a explicar de qué se trata esta enfermedad, cómo ellos trabajan, cómo pueden ustedes contactarse, si saben de alguna persona que esté pasando esto con sus bebés, con sus niños pequeños. A veces se detecta muy avanzado. Es importante saber cómo tratar a estos niños para que no se les lastime por demás, cómo mantener su piel hidratada y protegida. Así que la vamos a escuchar atentamente en el tercer bloque. Bueno, si les parece, vamos entonces a presentar la primera nota con la neuropediatra, que nos va a hablar de los desvíos del desarrollo y otros temas muy importantes. Un desvío del desarrollo corresponde a estos niños que tienen la capacidad de poder organizarse en la vida no acorde a las experiencias de vida habituales. Ejemplo, todos sabemos que un niño cercano a los 6 meses se tiene que sentar, cercano al año y medio de vida tiene que caminar,
cercano a los 18 meses puede decir más de 10 palabras. Y es muy importante que el pediatra, en la situación de la consulta, fuera de la situación de emergencia por una enfermedad, ejemplo, una faringitis, una otitis o una diarrea, puede evaluar al niño si está dentro de los parámetros del desarrollo madurativo, que no son solo las medidas antropométricas, sino que es la capacidad de adaptarme al medio, al poder sostenerme si mi mamá no me trae el juguete que yo quiero y empezar con un llanto inesperado, la situación de que mi motricidad es distinta y mi bebé no gatea, o utilizo el andador y cuando quiero utilizarlo para que pueda caminar no lo realiza. Entonces estos desvíos dentro de los tiempos esperados deben ser consultados. Y a veces es difícil en el pediatra porque van por la consulta aguda. Entonces ahí intervenimos nosotros en una ayuda con una mirada un poco más específica, y por suerte en nuestro país el grupo del doctor Lejarraga, Horacio, en el Garrahan con Crecimiento y Desarrollo, ha desarrollado una prueba que se llama PRUNAPE, que es una prueba de pesquisa neonatal que permite en 15 minutos evaluar a un niño en esas etapas. Y si en la consulta siguiente, dándole apreciaciones al papá, dándole indicaciones, el niño no realiza estos cambios, es ahí cuando se derivan y a veces los veo yo. Entonces empieza un camino inverso, es decir, yo veo un síntoma, busco etiología de ese síntoma, pero además acompaño para ver qué estrategias puedo utilizar para disminuir ese desvío. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro plástico, tenemos un cerebro que se puede modelar. Es un cerebro que al nacer todavía está con pautas madurativas básicas y que a través de un largo recorrido, llegando a los 20 años, termina de organizarse. Ejemplo, ¿por qué caminamos al año? ¿Por qué hablamos correctamente a los 2? ¿Por qué empezamos a la escuela en salita de 3? ¿Por qué vamos a la universidad a los 18 años? Son todos procesos biológicos que se necesitan un tiempo de maduración, porque todas nuestras neuronas están, pero no están interrelacionadas. Ese proceso es la interrelación de lo que uno trae genéticamente, que viene de su mamá y de su papá, más ese ambiente enriquecido que uno necesita para que estas neuronas tomen su funcionalidad. Cuando llega un bebito antes de tiempo a casa, a nuestra familia, seguramente va a ser muy bien atendido por los médicos, pero nosotros como papás debemos saber que también tenemos derechos y tenemos que saber y conocer cómo deben tratarnos a nosotros papás de un bebé prematuro, para que este bebé esté mejor, ¿no? Así que también vamos a conversar acerca de esto. Sí, en realidad es una situación muy angustiante y nosotros hablamos siempre de prematurez cuando nos referimos al niño, pero también utilizamos en el equipo la palabra de papás prematuros. Es decir, no porque el padre haya sido prematuro, sino que psicológicamente el embarazo lleva 3 etapas fundamentales, que es primero el saber que uno está embarazado dentro de los 3 primeros meses. Segundo, es como la confirmación, estoy embarazada, lo empiezo a sentir, empieza un mayor vínculo madre y bebé, donde es propio, ¿no? Y lo empieza recién a compartir. Y en el tercer trimestre, que es donde muestra su panza y todo el mundo lo toca y se mueve el bebé y se empieza a imaginar o a idealizar ese hijo. En estas familias donde el niño irrumpe y nace, como después decíamos nosotros, cae de su primer nido, es como que lo hace tempranamente, donde su madre todavía aún no tiene un reconocimiento con él. Entonces, para las familias también es muy traumático reconocer a un bebé que tal vez pese 800 gramos, que todavía no lo tenía muy concientizado,
que se ve lleno de aparatos y de tubos y con muchas dificultades para poderlo tocar. Bueno, ahí sí, los padres tienen que estar acompañados, muchas veces con algún psicólogo, para que sirva como intérprete entre el médico y ese bebé, permitirse el hecho de la mamá canguro, de que cuando las condiciones del bebé, por supuesto, lo permiten, ¿no? Pero que la mamá lo tenga UPA, que lo sienta y que el bebé también sienta ese contacto. Hay un estudio en neonatología donde se habla no solo del protocolo de intervención mínima, que es unificar todo lo que se hace con ese bebé en un momento para no estresarlo cada vez que el chico duerme, uno le saca sangre, se duerme, uno le pone el oxígeno, se duerme, le cambias el pañal. No, unificar todo en uno, acomodarlo al niño, utilizar colchoncitos de agua o rodillos como para que esté en posiciones cómodas, manteniéndole las posturas fisiológicas y permitir que esa madre tome o el papá contacto con ellos. Incluso también se propicia mucho la visita de los hermanos, es decir, incluirlo al núcleo familiar, porque muchas veces pasan meses internados. Por eso un poquito la temática del centro, que habrán visto que le pusimos el nido y hay muchas decoraciones al respecto, ¿no? Tu espacio para la niñez. Tu espacio para la niñez. Vamos a seguir conversando acerca de los prematuros, ¿no, Andrea? Estuviste conversando con un especialista. Sí, así es. Y fuimos a ver a una especialista kinesióloga y fisiatra. Ella justamente tiene formación específica en esta área, la neonatología. Y desde allí nos va a contar cuál es el rol del kinesiólogo fisiatra en la sala de neonatología con los bebitos prematuros. Vamos a ver la nota. La idea de que pueda estar presente un profesional no médico, en este caso una kinesióloga con orientación a estimulación temprana, tiene que ver con poder acompañar a los papás, no solo al bebé que está terminando de crecer y desarrollándose en la incubadora, sino poder acompañar a estos papás en generar un encuentro con ese bebé que está creciendo, que tiene momentos en los cuales puede sostenerlo UPA, que hay momentos más o menos críticos de acuerdo a su situación médica. Entonces muchas veces los orientamos a cómo escuchar, poder generar preguntas cuando el médico le da una devolución de algún estudio o alguna situación más complicada que ha vivido su bebé, cuando el aumento de peso no es el esperado, y esto angustia mucho a los papás porque en algunos casos es uno de los objetivos a lograr, que con un peso adecuado y una determinada edad gestacional ese bebé podría tener el alta. No siempre eso se da de la forma que se espera. Y por otro lado, acompañar también a ese encuentro entre la mamá y el bebé, cuando lo empieza a alzar, cuando lo empieza a acunar, cuando lo empieza a acercar para que empiece a tomar el pecho, a preparar la boca para acomodarse en el pezón de la mamá. A veces hay que articularlo con, poder incluir la mamadera, todo esto de acuerdo a las sugerencias e indicaciones del médico. Pero cómo humanizar un poco más todas esas intervenciones en un ámbito donde la alta tecnología tiene un valor muy importante y que es un recurso, uno de los recursos que les permite a los niños poder sobrevivir con calidad de vida. Acompañamos por otro lado al bebé que está en su cunita o en su incubadora, tratando de ofrecerle posturas en las que pueda estar cómodo, pero además en lo que nosotros decimos que favorezcan la organización. Es decir, de alguna manera darle posiciones que le permitan a ese bebé poder recibir todos los estímulos que viene de ese ámbito, que es muy diferente al de la panza de su mamá, donde estuvo hasta que se produjo el nacimiento,
para tratar de que tenga menos impacto. Una de las cosas que más observamos en el bebé que nace prematuro son los llamados signos de estrés, es decir, ante un cambio de posición, la presencia de la luz, la alarma de una de los monitores o registros que los bebés necesitan, bueno, de alguna manera los sobrealerta, los desorganiza, no siempre encuentran ese modo de poder seguir creciendo de la forma más armónica posible y lo más parecido bueno, al ámbito de la panza de la mamá, que era lo que conocía hasta ese momento, ¿no? La niñez tiene un espacio. Cuando los chicos tienen dificultades en el habla, nos derivan a un fonoaudiólogo. Pero nosotros como papás, ¿sabemos de qué se trata? ¿Cuál es la función de un fonoaudiólogo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a trabajar? ¿Qué áreas va a abordar con nuestro niño? ¿Por qué no lo conocemos aquí en esta nota? Abarca 3 ramas importantes, que son la parte del lenguaje, el área de audición y la parte de voz, digamos, los que se especializan en trastornos de la voz. Esas especialidades, después, si bien es en la carrera de grado, uno se prepara para estas 3 áreas, después el profesional se va especializando. Fundamentalmente lo que hacemos acá es trastornos específicos del lenguaje y trastornos de la deglución, digamos, dentro de estas 3 áreas, algo más específico. Respecto a los niños que recibimos acá, son niños de 0 a 6 años, donde lo que llegan generalmente por retrasos en el lenguaje, ausencia del lenguaje o trastornos del lenguaje. El niño que no ha desarrollado su lenguaje, que no se comunica, es una de las causas bastante frecuentes. Son niños generalmente alrededor de 2 años que se preguntan por qué no está hablando. Después podemos presentar o ver retrasos del lenguaje donde el niño, si bien sigue una evolución, no está acorde con la edad cronológica. Entonces son niños que hablan tardíamente y que dentro de estos desarrollos tardíos pueden quedar instaladas trastornos específicos del lenguaje. Estos se diagnostican ya alrededor de los 3 o 4 años, donde el niño ya va desarrollando el lenguaje, pero que quedan algunas instancias difíciles de sortear, como muchos trastornos fonológicos o gramaticales en su estructura, en la estructura de la palabra. Estos trastornos fonológicos es lo que más se ve porque es lo que se escucha. Es el niño que habla mal, el niño que no se le entiende, el niño que dice muy pocas palabras, o que la palabra la hace muy cortita, se llama proceso de simplificación. Le saca letras o sílabas a la palabra. Estos trastornos más específicos del lenguaje se diagnostican alrededor de los 4 años de edad. Y provocan en el niño dificultades no solo para expresarse, sino también para relacionarse con los pares, porque los otros niños no los entienden o porque se inhiben, porque saben que hablan mal, y bueno, también son abordados desde ese área. Los trastornos del lenguaje pueden ser trastornos tanto comprensivos como expresivos. Hay muchos niños también que llegan a consulta por trastornos mixtos, que son comprensivos o expresivos, y que en estos son niños con retrasos madurativos globales,
algún síndrome genético. Generalmente tienen comorbilidad con otra patología. Tu espacio para la niñez. Valmed, más de 20 años brindando salud y atención médica de calidad con la más alta tecnología. En Valmed tenemos distintos planes para usted y su grupo familiar. Llámenos al 0810 444 Valmed, www.valmed.com.ar. Tu espacio para la niñez. Vamos a conocer ahora a la gente, al equipo de Fundación Debra, que es una fundación que trabaja con una enfermedad que se conoció como piel de cristal, más popularmente, y nos va a contar cuál es la importancia de conocer justamente estas fundaciones, porque para los papás que transitan y los niños que transitan estas enfermedades, no es solamente el dispositivo médico lo importante, sino también la contención humana y estar acompañados por gente que ya tiene experiencia en el tema. Claro, por supuesto, y además nos contaba su directora, su presidenta, que todos los insumos que necesitan, a veces los papás no tienen los recursos para acceder a esto y ellos se ocupan de conseguirlos, de proveerlos. De hecho, estaban buscando un lugar para mudarse porque no pueden ya copiar las cosas y tienen que repartirlos, las vendas, las cremas, todo lo que utilizan es muy costoso y a veces no lo pueden comprar los papás. Entonces es importante que se difunda y que se conozca esta fundación. Los invitamos entonces a dar la nota y a sumarse, si quieren sumarse en algún aporte solidario con la Fundación Debra. La epidermolisis es una enfermedad de las consideradas poco frecuentes, es genética, se la transmiten la mamá y el papá a los chicos, en el caso de que sea recesiva, y en el caso de las dominantes, el paciente la tiene y se la transmite a sus familiares. Es una enfermedad muy cruel, muy dolorosa, aún no hay curas, si bien hay mucha investigación y se están logrando muchos avances, pero hasta ahora no se ha logrado la cura. Lo que intentamos a través de Fundación Debra y de todas las fundaciones Debra que hay a nivel mundial es poder colaborar con los pacientes y sus familias en los cuidados paliativos. Desde Debra tratamos de brindar insumos, alimentos, es una enfermedad muy cara y los pacientes que concurren a nuestra ONG son muy carenciados, en su mayoría no tienen obras sociales y se encuentran con este problema de poder tratar de darle la mejor calidad de vida a sus hijos no teniendo los recursos. Los primeros signos suelen detectarse cuando el bebé nace porque presenta ausencia de zonas de piel, ampollas, pero frecuentemente los médicos desconocen, por ser una enfermedad rara, desconocen de qué se trata y bueno, es necesario la presencia de un dermatólogo que es el especialista como para definir qué enfermedad de piel es. Una vez que lo determinan, comienza todo el proceso de tratamiento, de curaciones. Las curaciones son muy dolorosas porque los chicos tienen ampollas en carne viva, entonces hay que tener sumo cuidado en el manejo de estas heridas y de ahí la importancia del diagnóstico precoz y de que el profesional que esté atendiendo a ese chico sepa cómo tratarlo, porque a veces el mal manejo les produce heridas que van a persistir durante mucho tiempo de sus primeros meses de vida y a veces dejando secuelas que no tienen retroceso. La niñez tiene un espacio. Este es el momento en que vamos a acompañarlos a la despedida de Espacio para la Niñez, pero siempre los invitamos. Acuérdense que Espacio para la Niñez tiene un ciclo de charlas absolutamente gratuitas. Para los que se quieran informar, mandan un mail a info@espacioparalaninez.com. Se hacen fan y están en la web nuestra, que es www.espacioparalaninez.com. Y vamos a decirles que vengan, que se sumen todos aquellos que acompañan la crianza de los chicos, porque son temas que a ustedes siempre
les ocupan o les preocupan, todos los temas que tienen que ver con eso que nos pasa diariamente y que podemos solucionarlo. Vengan a las charlas. Muy bien, Andrea. Le vamos a agradecer a las empresas que nos acompañan, porque si no, esta función que quiere cumplir Espacio para la Niñez, que es de difundir información para los primeros años de la vida de los chicos, no se podría llevar a cabo. Así que algunas de ellas son, por ejemplo, a Hair Design, que nos peina, les mandamos un beso muy grande, a María I, que nos calza y tiene unas carteras increíbles. También le vamos a agradecer a Estancias Chiripá, que nos viste y nos permite estar un poquito mejor para ustedes, y también al gimnasio Bodybuilders. Y vamos a agradecerles a todos ustedes y a invitarlos otra vez a Espacio para la Niñez TV. Nos encontramos entonces la semana que viene. Chao. La niñez tiene un espacio nuevo. La niñez tiene un espacio bueno. Un espacio para ir paso a paso, aprendiendo y seguir viviendo. Un tesoro para descubrir, un camino para seguir. Darle tiempo a lo que está creciendo. La crianza desde esa panza, y para pensar, guiar, crecer y acompañar cada vez. Tu espacio para la niñez. Espacio para la